La sociedad moderna se caracteriza por muchas cosas, pero quizás más notablemente por el notable avance científico y tecnológico, así como por el capitalismo, el individualismo y el hedonismo. Somos más ricos que nuestros antepasados, vivimos en entornos más seguros y cómodos, tenemos más acceso a alimentos y otras necesidades básicas. ¿Por qué entonces hemos visto un aumento masivo en las enfermedades mentales? La mayor parte de la evidencia concluye que parece haber habido un aumento significativo en la incidencia de la locura en el siglo XIX, y que este incremento consistió en gran medida de pacientes con la enfermedad que ahora llamamos esquizofrenia. Una de las características más ramificadas de la modernidad es el intenso enfoque en el valor y el poder del yo individual. Apartarse de la búsqueda de un orden externo objetivo y en su lugar volverse hacia adentro y tomar conciencia de nuestra propia actividad. Esto se convierte en una característica generalizada de la experiencia humana y el autoconocimiento en el siglo XIX. La cultura occidental está dominada por el individualismo, el subjetivismo y el relativismo, con el surgimiento de un nuevo tipo de carácter que domina nuestra era, el hombre psicológico que está dedicado a la conquista de su vida interior. La enfermedad mental también debe verse en consonancia con la estructura social moderna, con la burocratización, tecnologización, secularización y racionalización del mundo moderno a nivel de la experiencia individual. Las condiciones de la vida moderna con sus formas racionales de organización social son más complejas, conflictivas y requieren requisitos cognitivos potencialmente desorientadores. Si bien hay un énfasis en la individualidad, uno también debe adaptarse simultáneamente a las necesidades cambiantes de la sociedad. El problema surge cuando estos dos están en contradicción, llevando a un sentido de división interna. En el mito de la enfermedad mental, el psiquiatra Thomas Szasz critica al establishment psiquiátrico, que utiliza la enfermedad mental como una metáfora para describir un patrón de comportamiento ofensivo o perturbador, bajo el término amplio de esquizofrenia, como una enfermedad o dolencia. Szasz escribió: si hablas con Dios, estás rezando; si Dios te habla, tienes esquizofrenia. Si los muertos te hablan, eres un espiritista; si hablas con los muertos, eres un esquizofrénico. Si bien muchos se comportan y piensan de maneras perturbadoras, esto no significa que realmente tengan una enfermedad. A diferencia de la enfermedad y dolencia física, la enfermedad mental se juzga según ciertas normas psicosociales, éticas o legales. Transgredir estas no es una consecuencia de la enfermedad, sino del intento de confrontar y abordar los problemas de la vida. Szasz no sugiere que las enfermedades mentales no existan, más bien está afirmando que muchos de estos fenómenos son una consecuencia del intento de confrontar y abordar el problema de cómo vivir, y que identificar tales fenómenos como una enfermedad o dolencia es ocultar los problemas muy reales de la vida que las personas enfrentan. Con una comprensión creciente de sí mismo y del mundo, el hombre moderno siente que es libre de dirigir su propia vida y debe asumir la responsabilidad de ella. Estamos, como afirmó Jean-Paul Sartre, condenados a ser libres, condenados a cargar con el peso de nuestra libertad y responsabilidad sin poder buscar refugio en otros. Debemos ser responsables de nosotros mismos porque no tenemos otra forma de experimentarnos a nosotros mismos o al mundo que no sea en nuestro propio modo de existencia. No podemos hacer que nuestra existencia dependa de alguien más, porque eso contradiría el núcleo mismo de nuestro ser. Podemos pedir las opiniones de otras personas, pero la elección en última instancia recae en nosotros. Muchos no pueden soportar esta vertiginosa libertad. Kierkegaard dice que uno puede perderse en lo infinito. Un estado de parálisis por análisis donde uno piensa en las infinitas posibilidades pero nunca actúa. O perderse en lo finito, convirtiéndose en una imitación, un número, una cifra en la multitud. Lo último es la desesperación de la finitud o lo que ahora llamaríamos psicosis depresiva.
Uno no puede imaginar formas alternativas de vida y liberarse de las obligaciones triviales que no le dan ningún valor. Es como si uno literalmente hubiera muerto para la vida pero debiera permanecer físicamente en este mundo, uno vive muriendo. Eventualmente, uno enfrenta el porqué de la existencia, como escribe Albert Camus, levantarse, tranvía, 4 horas en la oficina o fábrica, comida, tranvía, 4 horas de trabajo, comida, sueño y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, según el mismo ritmo, este camino se sigue fácilmente la mayor parte del tiempo. Pero un día surge el ¿por qué? Y todo comienza en ese cansancio teñido de asombro. La persona absurda de Camus es aquella que ha visto a través de las repeticiones ridículas de la vida diaria. Es consciente de su condena sisífica, todos tenemos que empujar nuestras propias rocas y verlas rodar de vuelta hacia abajo. Si lo que hacemos no satisface nuestro porqué de la existencia, debemos buscar otras alternativas o arriesgarnos a caer en una crisis existencial, una sensación nauseabunda de tratar de justificar la propia existencia, que puede llevar al suicidio. Uno de los eventos más significativos de la civilización occidental es la Edad de la Ilustración en el siglo XVIII, un periodo que socavó los valores en los que la sociedad había confiado hasta entonces, es decir, en la visión religiosa. Esto engendra las repercusiones culturales, sociológicas y psicológicas más profundas, dejando a muchos enfrentando una crisis para discernir un significado o propósito para su existencia y luchando por abordar los problemas de la vida que esto genera. Mientras que anteriormente teníamos respuestas listas al problema de cómo debería vivirse la vida y cuál era su significado y propósito general, ya que la fe en la existencia de Dios nos daba la seguridad de que estábamos participando en un proyecto divino, ahora estamos experimentando lentamente las consecuencias de lo que Nietzsche proclamó como la muerte de Dios, cuyas consecuencias completas eludirían a muchas personas como dejó claro. Este tremendo evento aún está en camino, aún deambulando, aún no ha llegado a los oídos de los hombres. Esta acción todavía está más distante de ellos que las estrellas más distantes y sin embargo, ellos mismos la han hecho. Esta realización nos obliga a enfrentarnos con la pregunta aterradora, ¿tiene la existencia algún significado? La era moderna se caracteriza por un sentido de desorientación de no saber qué hacer con la propia vida. Una figura notable que ha intentado responder a esta crisis existencial y las manifestaciones psicológicas de la falta de sentido, es Viktor Frankl. Hemos quedado en un vacío existencial, la crisis de significado y neurosis masiva de los tiempos modernos es el grito no escuchado por significado. Frankl cree que esta es la causa de gran parte del aumento de la enfermedad mental en la modernidad, es la lucha por confrontar el vacío existencial, escribe, fenómenos tan extendidos como la depresión. La agresión y la adicción no son comprensibles a menos que reconozcamos el vacío existencial que los subyace. La respuesta terapéutica de Frankl a aquellos que experimentan tales fenómenos es reorientar a la persona hacia el significado o el propósito de su existencia. Confrontar la pregunta del significado de su existencia, explorar la pregunta y, en última instancia, proporcionar una respuesta positiva a ella. Encontrar significado en la propia vida no debe entenderse como alguna curiosidad ociosa o académica en la que uno se involucra cuando se han satisfecho necesidades más fundamentales. El esfuerzo por buscar y poseer un significado o un propósito para la propia vida se dice que es la fuerza motivacional primaria en el hombre. Sin un significado, todas las luchas, esfuerzos y proyectos de la vida se vuelven, en última instancia, fútiles. Frankl cree que este sentido de futilidad es lo que caracteriza la adicción, la agresión y la depresión. No hay nada en el mundo que ayudaría tan efectivamente a uno a sobrevivir incluso las peores condiciones como el conocimiento de que hay un significado en la propia vida. Frankl concluye, en una palabra, cada hombre es cuestionado por la vida, y solo puede responder a la vida respondiendo por su propia vida. A la vida solo puede responder siendo responsable.
El hombre moderno necesita desesperadamente el viaje del héroe. En El hombre y sus símbolos, el psicólogo junguiano Joseph Henderson describe la importancia del mito del héroe como un patrón universal en todo el mundo. El héroe desciende a la oscuridad para matar a un dragón, rescatar a una doncella en apuros y reunir el tesoro. La debilidad temprana del héroe se equilibra con la aparición de guardianes fuertes que le permiten realizar las tareas que no puede lograr sin ayuda. Su papel es el desarrollo de las fortalezas y debilidades de uno, de una manera que equipará a uno para las tareas arduas que la vida le confronta. Esto puede vincularse con ser dependiente de los propios padres. Es solo cuando uno se vuelve independiente y confronta el mundo por sí mismo que el individuo ha pasado su prueba inicial y puede entrar en la fase madura de la vida. En Recuerdos, Sueños, Reflexiones, la investigación de Carl Jung lo llevó a la pregunta candente: ¿qué ocurre realmente dentro del enfermo mental? Escribe: para mi mente, la terapia solo realmente comienza después de la investigación de esa historia completamente personal. Es el secreto del paciente, la roca contra la cual es destrozado. Si conozco su historia secreta, tengo una clave para el tratamiento. En la mayoría de los casos la exploración del material consciente es insuficiente. En terapia el problema es siempre la persona completa, nunca el síntoma solo. Debemos hacer preguntas que desafíen a toda la personalidad. Jung trató a muchos pacientes esquizofrénicos que eran considerados un caso perdido. La paradoja de la esquizofrenia es que hay tanto una disolución del yo en el mundo, como también la disolución del mundo en el yo, castigo eterno pero omnipotencia divina. El paciente duda que sea realmente él quien está pensando sus pensamientos, la realidad bien podría ser un tren de ilusiones producidas en él por científicos malvados. Es la forma más profunda de autocontradicción, ser tanto Dios como un gusano. Jung, sin embargo, descubrió que muchas personas que fueron diagnosticadas con esquizofrenia en realidad tenían depresión ordinaria como resultado de traumas y experiencias de vida difíciles que habían sido reprimidas. Cuenta la historia de una joven de 18 años que había sido abusada a los 15 años. Se retiró al aislamiento y se ocultó de la gente. Fue llevada a un hospital psiquiátrico y permaneció en un estado catatónico. Durante el transcurso de muchas semanas, Jung gradualmente la persuadió para que hablara. Después de superar muchas resistencias, le dijo a Jung que había estado viviendo en la luna. Dijo que no le gustaba este mundo y que la luna era hermosa y la vida allí era rica en significado. Escribe: como resultado del incesto al que había sido sometida de niña, se sintió humillada a los ojos del mundo, pero elevada en el reino de la fantasía. La consecuencia fue una completa alienación del mundo, un estado de psicosis. Se volvió extramundana, por así decirlo, y perdió contacto con la humanidad. Se sumergió en distancias cósmicas, en el espacio exterior, donde se encontró con el demonio alado. Al contarme su historia había en cierto sentido traicionado al demonio y se había apegado a un ser humano terrenal. A partir de entonces consideré los sufrimientos de los enfermos mentales bajo una luz diferente. Porque había obtenido una visión de la riqueza e importancia de las experiencias internas. En su libro Tribu, Sebastian Junger argumenta que a lo largo de la historia, los humanos han tenido un fuerte instinto de pertenecer a pequeños grupos o tribus. Estas tribus daban a las personas un propósito y comprensión de la vida. Sin embargo, esta conexión tribal ha sido obliterada en la sociedad moderna. Durante las guerras con las tribus indias, muchos colonos europeos fueron tomados como prisioneros y retenidos dentro de las tribus. Después de que tuvieron la oportunidad de escapar y regresar a su sociedad moderna, muchos se negaron a hacerlo, preferían la sociedad primitiva sobre la moderna. Por el contrario, ningún miembro de la tribu quería huir a la sociedad moderna. Hemos evolucionado genéticamente para vivir en un grupo interdependiente para sobrevivir.
Y esto crea igualdad ya que todos desempeñan un papel necesario en la tribu. Trabajan 12 horas a la semana para sobrevivir en contraste con las 40 horas promedio a la semana que requieren muchas sociedades occidentalizadas. Las tribus colaboran para la supervivencia, cada día van a cazar y recolectar y por la noche regresan para compartir la comida. La gente a menudo cree que la vida moderna con toda su tecnología eficiente ha permitido más tiempo de ocio. Sin embargo, lo exactamente opuesto es cierto. La vida moderna se caracteriza por un ciclo desesperado de trabajo, obligación financiera y más trabajo, sacrificando la libertad personal. Uno podría argumentar, sin embargo, que la modernidad ha permitido un sentido de independencia que el hombre primitivo nunca podría haber logrado, llevando a un sentido de libertad, pero también puede llevar a un sentimiento de alienación y depresión. Aún no hemos sido genéticamente adaptados a nuestro entorno, los enormes cambios de la agricultura y la revolución industrial apenas han comenzado a afectar nuestro acervo genético. En otras palabras, aunque vivimos en sociedades más complejas, todavía estamos programados para ser cazadores-recolectores. Hoy, podemos estar rodeados de un grupo de personas y sin embargo sentirnos completamente solos. Esto no es algo que hayamos experimentado hasta hace muy poco. Estamos programados para pertenecer a un grupo donde nos sintamos valorados por nuestras contribuciones a él, y sin un grupo, muchos caen en un sentido de falta de significado. El sociólogo Emile Durkheim fue el primero en notar los efectos positivos de la guerra en la salud mental. La tasa de suicidio, homicidio y admisión a pabellones psiquiátricos bajó. Del mismo modo, en desastres naturales, las personas abrumadoramente dedican su energía a la comunidad en lugar de a sí mismas. La adversidad produce comportamientos prosociales en los que uno es probable que abandone su propio interés y se sacrifique por otros, actuando como una sociedad unificada, enviando a las personas de vuelta a una forma de vida más antigua. La modernidad ha interrumpido los lazos sociales que siempre han caracterizado la experiencia humana. Genera comodidad, permitiendo que las personas actúen egoístamente. Esto muestra un aumento de enfermedad mental en la profunda falta de sentido de comunidad de la sociedad moderna que la tribu históricamente nos había proporcionado. Tenemos mucho que aprender de nuestros antepasados en este sentido. El mundo cuelga de un hilo delgado. Y ese es la psique del hombre. Somos el gran peligro. Cuán importante es saber algo sobre ello, pero no sabemos nada sobre ello. Jung nos advierte que somos lamentablemente inconscientes de nuestro inconsciente, nos hemos vuelto demasiado racionales y hemos perdido contacto con nuestros instintos primitivos, llevando a una disociación en la psique de la civilización moderna. Escribe, cosas cuya enormidad nadie podría haber imaginado en la inocencia idílica de la primera década de nuestro siglo han sucedido y han puesto nuestro mundo patas arriba. Desde entonces, el mundo ha permanecido en un estado de esquizofrenia. El hombre moderno no entiende cuánto su racionalismo, que ha destruido su capacidad de responder a símbolos e ideas luminosas, lo ha puesto a merced del inframundo psíquico. Se ha liberado de la superstición, o eso cree, pero en el proceso ha perdido sus valores espirituales a un grado positivamente peligroso. Su tradición moral y espiritual se ha desintegrado, y ahora está pagando el precio por esta ruptura en desorientación y disociación mundial. La superficie de nuestro mundo parece estar limpia de todos los elementos supersticiosos e irracionales, sin embargo, una imagen realista de la mente humana revela muchos rasgos primitivos que todavía están desempeñando su papel como si nada hubiera sucedido durante los últimos siglos. El hombre se siente aislado en el cosmos, porque ya no tiene una relación profunda con la naturaleza. Cuando los valores espirituales de una sociedad primitiva están expuestos al impacto de la civilización moderna, su gente pierde el significado de sus vidas, su organización social se desintegra, y ellos mismos decaen moralmente. Como escribe Ernest Becker,
Los antropólogos han sabido durante mucho tiempo que cuando una tribu de personas pierde su sentimiento de que su forma de vida vale la pena, pueden dejar de reproducirse, o en grandes números simplemente acostarse y morir junto a arroyos llenos de peces. La comida no es el alimento primario del hombre. A diferencia del hombre primitivo, el hombre moderno ha perdido contacto con la naturaleza y su relación con animales y árboles a través de la participación mística. Podemos haber avanzado en el mundo exterior, pero nuestro mundo interior sigue siendo delicado y fragmentario. Un ejemplo ficticio famoso de la disociación moderna es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En la historia, la división de Jekyll tomó la forma de un cambio físico, en lugar de, como en la realidad, un estado psíquico interno. Jung escribe, podemos estar poseídos y alterados por estados de ánimo, o volvernos irrazonables e incapaces de recordar hechos importantes sobre nosotros mismos u otros. Hablamos de ser capaces de controlarnos, pero el autocontrol es una virtud rara y notable. Hay una diferencia abismal entre una decisión consciente de separar y suprimir temporalmente una parte de la propia psique, y una condición en la que esto sucede espontáneamente, sin el conocimiento o consentimiento de uno e incluso contra la intención de uno. Lo primero es un logro civilizado, lo segundo una pérdida de alma primitiva, o incluso una causa patológica de una neurosis. Para sanar la división en la psique, Jung nos dice que exploremos nuestro inconsciente a través de la autorreflexión y el registro de sueños. Debemos entender que hay cosas dentro de nosotros que están más allá de nuestro control, que son personalidades autónomas. Aquí es donde encontramos las percepciones vitales para nuestras vidas y donde los aspectos primitivos que forman parte de la mente original se preservan como arquetipos. A pesar de nuestras diferencias, todos compartimos un inconsciente colectivo que se adapta a las particularidades de la vida del individuo. Hemos estado tan ocupados con la pregunta de qué pensamos que olvidamos por completo preguntarnos qué piensa la psique inconsciente sobre nosotros.